Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Amén. ¿Cómo se encuentran los hijos consentidos de nuestro Dios? Gloria a nuestro Dios. Fíjense que durante todo el mes se dio cuenta, ¿verdad? Porque lo ha estado repitiendo y repitiendo nuestro hermano Gregorio, que se trató sobre la vida de Jesús. Yo creo que Dios puso eso en su corazón y pues ya nos hemos edificado bastante, porque pudimos ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, los milagros, las enseñanzas, las poderosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a este mundo. Así es de que esta mañana nos toca culminar, vamos a terminar con la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y le he puesto este título al tema de hoy: de tal manera amó Dios al mundo, porque nadie podía salvarnos, solamente nosotros. Solo Él tenía el poder para venir a rescatarnos del pecado. Pero Él vino, y aunque anduvo en este mundo haciendo cosas buenas, nosotros no le recibimos muy bien, queridos. No le pagamos como Él se merecía que le pagáramos, sino fue despreciado, dice la palabra de Dios. Fue maltratado, fue humillado, hasta llevarlo a muerte de cruz. Pero bendito Dios, porque Él venció la muerte. Y por eso hoy estamos acá. Por eso hoy usted responde, cuando yo le pregunto, ¿cómo está? Dice, bendecido y en victoria, porque Él nos dio la victoria. Bendito sea Dios. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a estar iniciando una lectura ahí en Marcos, en el capítulo 15, verso 22 al 39. Denme un amén cuando ya lo tenga. Dice así la palabra de Dios: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos.
También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre bendito, Padre amado, te damos la honra, te damos la gloria, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra entendemos, bendito Dios, que hubo un gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Te damos gracias, Padre, porque por ello hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser rescatados, de ser salvados del pecado y de la muerte, Padre. Te damos la honra, la gloria, Padre. Permite que este mensaje que hoy tú hables a nuestros corazones y que podamos concientizar, que podamos ver lo grande y maravilloso que fue tu amor, porque de esa manera tú amaste a este mundo. Gracias, bendito Dios, y es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que hacemos esta oración. Amén y amén. Como le decía, fue la mayor demostración que Dios tuvo para esta humanidad. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho, por ejemplo, las damitas cuando cocinan algo y se esfuerzan y preparan una buena comida para que la familia vaya y disfrute la mesa, y que ni siquiera gracias le diga al esposo y los hijos. ¿Cómo se siente? O que el esposo haya tenido un día arduo de trabajo, esforzándose, y regresa a casa y ni la bienvenida le den los hijos o la esposa. ¿Cómo se siente? Imagínense lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y a veces nosotros no miramos eso. Lo tomamos a la ligera. Estamos tan acostumbrados que, por ejemplo, cuando se celebra Semana Santa, lo miramos en las películas, miramos las películas, escuchamos del sacrificio que vino a hacer, pero yo creo que de tanto que lo escuchamos y de tanto que lo hemos visto, como que ya no le tomamos importancia. Ya no reflexionamos, ya no miramos realmente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros a esta tierra. Pasamos por alto las cosas importantes. Y por ejemplo, el mundo celebra Semana Santa y hace una cosa, hace lo otro, hace de comer, hace fiestas, hace de todo, pero realmente no está pensando, no está reflexionando en lo que realmente vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Porque, como le decía, nadie podía salvar a la humanidad, solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese, nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar el amor de Dios. ¿Y cómo le recibieron? Fue maltratado, fue bofeteado, fue calumniado. Lo trataron como a un gran delincuente. Yo creo que en aquel entonces ni a los delincuentes trataban así como trataron a nuestro Señor Jesucristo. Fue despreciado, calumniado. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, tenía una visión, y vino a cumplirlo, y lo cumplió. Para Jesús no fue fácil salvar a esta humanidad, y sintió todo el sufrimiento como cualquier humano, como cualquiera de nosotros puede sentir
los golpes, o los desprecios, o las calumnias. Así como usted y yo sentimos, nuestro Señor Jesucristo lo sintió porque Él era humano. Era Dios, pero también era humano. Él sentía el dolor. Él se dolía con sus hermanos. Él sintió ese dolor de los clavos en la cruz. Como dije la otra vez, no fueron los clavos los que los sostuvieron en ese madero, no. Fue el amor por usted y por mí que Él pudo soportar eso en la cruz. Así es. Si usted se pone a pensar, si usted se pone a analizar realmente cuál era ese gran amor que Jesucristo tuvo para usted y para mí, eso nos va a dar las fuerzas de continuar adelante, de hacer las cosas bien, de respetar lo que Él nos dejó indicado que hiciéramos. ¿Qué dijo? Que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro Dios. Si nosotros realmente logramos concientizar y mirar ese sacrificio que Jesucristo vino a hacer a este mundo, eso nos va a ayudar a que nosotros seamos mejores cristianos. Eso nos va a ayudar a que seamos mejores padres, que seamos mejores hijos, que seamos mejores amigos. Solo entonces, cuando de verdad concienticemos ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Dice ahí en Lucas, en el capítulo 22, verso 39. Miren el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres. Mire cómo se lo pide a su papá o a su padre. Dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y miren lo que dice acá: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puede imaginarse usted el sufrimiento que él estaba sintiendo? Puede ponerse un momento, podemos ponernos un momento en ese lugar, porque él ya sabía lo que le esperaba. Él ya sabía lo que iba a estar enfrentando, lo que iba a estar pasando, cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a crucificar. Él ya lo sabía. Él sabía el sufrimiento que le esperaba, pero aún así estuvo dispuesto. Le dijo a su padre: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nosotros estamos dispuestos, cuando nos toque enfrentar pruebas, decirle a nuestro Dios que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Estamos dispuestos nosotros, como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo? Porque eso ya estaba escrito. Mire lo que dice ahí en Isaías, en el capítulo 53, verso 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y en el verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el verso 6: todos, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mire lo que dice acá. Dice: mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Nosotros, cuando miramos la película, cuando estamos presenciando la película, o cuando estamos leyendo la palabra y nos damos cuenta cómo Judas traicionó a Jesucristo, lo miramos o sentimos ese sentimiento, ¿no? De que qué malo Judas.
O cuando vemos a los soldados cómo estaban tratando a nuestro Señor Jesucristo, nos da ese sentimiento como, oye, pero qué personas tan malas. Cuando miramos a toda la turba que decía, crucifícale, crucifícale, nosotros nos sentimos mal. Pero muchas veces nosotros somos esos soldados. Nosotros somos Caifás, nosotros somos los Judas. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, estamos actuando en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Entonces, cuando miremos a Judas, ya no nos miremos tanto a Judas, porque tenemos que examinarnos nosotros también. Tenemos que mirar realmente cómo estamos actuando nosotros. Si estamos actuando conforme a nuestro Señor Jesucristo, si estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, o estamos imitando a toda esa turba que se levantó y gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cómo estamos actuando nosotros? Y como, bien, muchas veces nosotros tenemos que decir, ok, Judas sí hizo mal, pero fíjese, decimos nosotros estamos bien, nosotros estamos asistiendo a la congregación, venimos a la iglesia, asistimos todos los domingos, estamos en oración, déjeme decirle, Judas conoció muy bien a Jesucristo. Él estuvo con Jesucristo, él miró todos los milagros que Jesucristo hizo, él miró todo lo que todas las enseñanzas de Jesucristo. Judas las escuchó. Nosotros también estamos aquí. Podemos estar asistiendo todos los domingos. Podemos traer una Biblia debajo del brazo. Pero cuidado, porque te podemos terminar como Judas. Porque él sabía, él escuchó a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía todo lo bueno que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, traicionó a nuestro Maestro. Entonces, si estamos por un camino equivocado, detengámonos y no seamos como Judas, mejor seamos como José de Arimatea, que hizo cosas buenas. Miren lo que dice ahí en Marcos, en el capítulo 15, verso 43 al 46. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, este hombre lo pidió, y este hombre lo preparó y lo fue a poner en ese sepulcro, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así fue sepultado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fue muerto, sí, su carne murió, pero el espíritu no. El cuerpo fue enterrado, fue puesto ahí en ese lugar, pero su espíritu fue magnificado. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 18, 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Por qué padeció nuestro Señor Jesucristo? Para llevarnos a Dios. Ese era el propósito. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El justo murió por nosotros, que somos injustos. Por él, hoy nosotros somos justificados por medio de la sangre preciosa que él derramó en esa cruz del Calvario. El justo murió por los injustos. Y dice,
y fue a predicarle también a los espíritus encarcelados. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí me detuve un poco durante estuve estudiando, porque hay muchas maneras de interpretar. Unas los interpretan de una manera y otras de otras maneras. Yo preferí interpretarla de esta manera, que cuando él fue a predicar, donde dice que él fue a predicar a los espíritus, fue porque él fue a decir a los espíritus que había triunfado sobre la muerte. Amén. Él fue a afirmar que él había triunfado sobre la muerte. Por lo tanto, así es como yo entiendo este párrafo de la Biblia, o este versículo, que dice: en cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí fue a decirles: he ganado, he triunfado. Ahí fue a proclamar su triunfo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Luego también él venció la muerte, porque también él resucitó. De esa manera demostró que él fue el primero que venció la muerte, porque por un hombre entró la muerte a este mundo, pero también por nuestro Señor Jesucristo hoy nosotros somos victoriosos. Hoy nosotros, si estamos con Jesucristo, también nosotros, como él resucitó, así vamos a resucitar. Le damos honra y gloria a nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en Mateo, en el capítulo 28, verso 1 al 7, dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él y los guardas los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Le damos honra y gloria a Dios. Dice, como dijo, porque él lo había dicho que iba a resucitar, pero aún así no le creyeron. Dice: venid y ved en el lugar donde fue puesto el Señor. Dice luego en el 7: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder y gloria. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo demostró, que Él venció la muerte. Por eso nosotros hoy estamos en victoria. Y no por mérito de nosotros, sino por mérito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros hoy estamos en victoria. Y mire lo que pasó después. Dice ahí en el capítulo 28 del mismo Mateo 28, dice: cuando los guardas fueron a dar informe, dice: mientras iban, aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire, el enemigo ya había sido vencido, pues Jesucristo había resucitado. Así es. Pero el enemigo nunca se ha quedado tranquilo. Él siempre ha querido arrastrar a más gente, porque Él está condenado y Él quiere que muchos vayamos también condenados al infierno. Por lo tanto, Él todavía sigue utilizando un arma, y esa arma la utilizó por medio de estas personas que le dieron el dinero a los guardas para que mintieran, porque el enemigo sigue usando la mentira hasta hoy. Sigue viendo cómo ganarse a gente con la mentira. ¿Por qué cree usted de que hay iglesias que están llenas? Y eso me he dado cuenta. Hay predicadores o pastores que se están enriqueciendo
porque ellos están mirando sus propios beneficios, no están mirando el beneficio del pueblo, sino están ellos haciéndose ricos a costa de los demás. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el enemigo quiere desenfocarnos, quiere que entonces donde se predica de verdad la palabra de Dios, ahí la gente no quiera ir. Porque ¿qué dice cuando uno invita a las personas a venir a una reunión de estas? Nada, dice, lo primero que hacen ahí es pedir dinero, y puro dinero para esto, dinero para acá, dinero para allá. ¿Por qué lo dicen? Porque se han dado cuenta que hay muchos que se han hecho ricos diciendo parte verdad, porque ellos predican un poco de lo que nosotros hoy estamos mirando, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros, y ellos también lo dicen, pero ellos manipulan la palabra de Dios, ellos lo hacen a su manera para lucrar con toda la gente. Y el enemigo está usando todas esas personas, los está utilizando, y ellos se están dejando utilizar. ¿Para qué? Para que no puedan alcanzar la salvación. Por eso hoy día es bien difícil que una persona diga: sí, me voy a entregar al Señor, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él murió por mí, por lo tanto yo me voy a bautizar. ¿Por qué cree usted que es muy difícil? Porque la gente está engañada. ¿Por qué está engañada? Porque el enemigo se ha encargado de engañar. Dice la palabra de Dios que habrá muchos vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y eso, muchas veces yo digo también, nosotros tenemos la culpa de tal cosa también. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que nos digan, que nos lean la palabra, nos gusta como los niños, ¿no? Que les lean un cuento, que nos adormezcan, y así estamos nosotros. Queremos que alguien más lea la palabra por nosotros, queremos que alguien más lea la Biblia por nosotros, porque nosotros no somos capaces de ir y abrir la palabra de Dios y ver si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Nos quedamos con lo que nos dijo la persona que nos leyó la Biblia, con eso nos quedamos. Pero se ha dado cuenta que hay muchos que empiezan a notar cuando les dan versos o cuando les dan textos bíblicos, empiezan y anotan. Hay personas, yo creo, que anotan bastante, porque luego cuando llegan a la casa van a ir a ver si es cierto, a ver si dijo tal cosa, a ver si es cierto. Y es lo que todos deberíamos de hacer. Cuando nos dicen algo, a ver si es cierto. No importa quién lo dijo, no importa, porque acuérdense, hay lobos disfrazados de ovejas. Por lo tanto, si nosotros no queremos ser engañados, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la palabra de Dios y ver qué tan cierto es lo que me dijeron, o qué interpretación le dio la persona que me dijo eso, y yo mismo sacar mis propias conclusiones. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a poder? Cuando usted va en oración y le pide al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ayude a entender la palabra de Dios. Entonces es que nosotros vamos a entender lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir. Pero si no más dejamos que lo que nos dice, con eso nos quedamos. Si nos llevan al barranco, decía mi mamá, si al barranco te llevan, ahí te vas a quedar. No, tú tienes que ver, ok, por donde me están llevando no es el camino correcto. Tengo que buscar entonces cuál es el camino correcto. Y es que hoy en día hay muchos que no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no creen. Dicen que no, es una fábula, que es algo que alguien se lo inventó, que hay muchas teorías, empiezan a sacar teorías. ¿Por qué? Porque quieren desviar. ¿Por qué? Porque quieren seguir. El enemigo les ha puesto que sigan engañando y que sigan engañando. Y por eso hoy hay muchos que no creen. No creen, dicen, no, eso no es cierto. Los ateos dicen, no, eso no es cierto. ¿Cómo? Y le empiezan a sacar un montón de argumentos. ¿Por qué no? O sea, se toman el tiempo para buscar argumentos que no, en vez de sacar el tiempo para ver si es verdad a través de la palabra de Dios. Dice ahí en Marcos, en el capítulo 16, verso 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si hasta los mismos apóstoles no creían cuando les habían dicho que Jesucristo había resucitado, ellos mismos no lo creían.
Por eso nuestro Señor Jesucristo les reprochó, dice acá, dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, a veces a nosotros nos cuesta creer, está bien, nos cuesta, pues a los apóstoles estaban más al lado de nuestro Señor Jesucristo, no creían. Pero si nosotros le pedimos ayuda a nuestro Dios, si nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo, vamos a vencer todas esas barreras. Dice luego, su dureza de corazón y dice, porque no habían creído a los que le habían visto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, mire lo que dice acá, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Mas el que no creyere será condenado. Y en Hechos, en el capítulo 1, versos 9 y 11, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo. Gracias, porque hoy el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero dice que Él va a volver, y ya no va a volver como cuando vino la primera vez. Cuando vino la primera vez venía como una ovejita mansa, ¿verdad? Por eso lo maltrataron, le hicieron todo lo que le hicieron, pero ahora la venida ya no va a ser igual. Ahora nuestro Señor Jesucristo vendrá con poder y gloria. Amén. Y vendrá a rescatarnos a todos los que estemos firmes, los que estemos caminando bien delante de su presencia. Por ellos va a venir. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros esperando la venida de nuestro Maestro? ¿Estamos nosotros velando para cuando Él llegue estar listos y decir, aquí estoy, heme aquí? Y si usted no está listo, lo acabamos de leer, dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, que dice, será condenado. Si usted todavía no se ha bautizado, piénselo, analícelo, reflexione. ¿Vale la pena? ¿En verdad vale la pena quedarme todavía sin dar ese paso? Ya el regalo ya está puesto, el sacrificio ya fue hecho. Jesucristo sufrió y como les dije, no fueron los clavos que lo sostuvieron en ese madero, sino fue el amor por mí, por usted. Y si usted no se ha bautizado, usted está despreciando el gran amor que Jesucristo vino a demostrarle. Usted está menospreciando la sangre de Jesús. Usted está diciéndole a Él que no vale la pena lo que Él hizo, porque usted no está dispuesto simplemente a entregar su vida y decirle, heme aquí, yo estoy dispuesto, yo creo que mi Señor murió, pero también creo que mi Señor ha resucitado y ha triunfado. Estoy dispuesto a dar ese paso, a ser bautizado, porque dice allí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y yo quiero ser salvo. Porque si no, estoy dentro de los que dice, y los que no serán condenados. Óigame, no es fácil ser condenado, porque a lo mejor a usted le han dicho, no hombre, el infierno no existe, el infierno es acá, el infierno es con la que vives, o el infierno es con el que vives. Sí, se los han dicho, ¿verdad? Dice, el infierno es aquí en este mundo, no hay una vez que te mueras y se acabó todo. No, la palabra de Dios me dice que no. Yo quiero ir a ese lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Anhelemos estar en ese lugar, porque de lo contrario vamos a ser enviados allá juntamente con Satanás a quemarnos, a arder en ese infierno. ¿Y eso es lo que queremos?
La invitación está hecha. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio. Él ya pagó por nuestros pecados. Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él derramó sus lágrimas, como dice ahí, como gotas de sangre que caían al suelo. Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él ya pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él ya lo hizo. Él les está hoy invitando. Él es la puerta. Ahí dice en su palabra: yo soy la puerta. Él es la luz del mundo. Él nos está llamando. Si aún todavía no es bautizado, hoy Él está llamando. La invitación está: ven, no tardes, entrega tu vida al Señor. Y si ya fuimos bautizados, ya hoy tenemos la certeza que nosotros vamos a irnos con Jesús. No perdamos también. Sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos firmes y adelante para llegar a esa patria celestial. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Hay un himno de invitación. Si alguien desea una oración o si alguien desea bautizarse, hoy es un buen día. La palabra ha sido presentada. Está en usted aceptar ese regalo precioso que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio. Que el Señor nos bendiga.